¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida a todos ustedes a este canal que se llama Aprende a tocar la batería en la plataforma de YouTube. Para ustedes que recientemente se inscribieron al canal, bienvenidos. A ustedes que son seguidores de Hueso Colorado, les mando un caluroso y fuerte abrazo a la distancia, donde quiera que se encuentren. Y ustedes que son miembros exclusivos y que están tomando el curso de batería del canal de Aprende a tocar la batería, pues ya saben, todos los miércoles las lecciones nuevas. El día de hoy quiero complacer a las decenas de músicos, bateristas y personas que me han mandado tan amablemente pues sus propuestas al inbox de Facebook. Así es que el día de hoy esta clase se llama ¿qué es un sound check o prueba de sonido para baterista? Y déjenme decirles en síntesis que un sound check o una prueba de sonido para los músicos no es otra cosa más que evitar cualquier falla técnica en el sonido que va a llegar al público y el sonido o la referencia que vamos a tener los músicos en el escenario, en el stage o en la plataforma. Así se va a resumir. Evitar fallas técnicas y darle el plus a lo que vamos a tocar para que suene agradable, claro, que se distinga y que suene bien para que el público esté contento. Así es que lo vamos a dividir en A y B. El A es el sonido que va a salir al público y que tiene que ser claro y que tiene que ser pues muy limpio para que el público distinga lo que se está cantando, que los instrumentos los distinga. Cuando alguien toque uno se sepa que está tocando. Cuando el baterista toque los remates, que se escuchen claros, que se escuche agradable. De tal forma que cuando tú te preocupas por eso, el público va a quedar complacido cuando se vaya y va a tener un buen sabor de boca contigo. Pero ¿qué es lo que puede suceder cuando ya el público se aburrió, está descontento contigo porque el sonido pues suena muy fuerte, suena muchos graves, suena mucho back, suena mucho distorsión? Bueno, pues el público, créeme que te la va a cobrar diciendo que pues tú no eres profesional, que el sonido está muy mal, que no tocas bien. Y entonces ahí vienen los problemas, una fama que nadie quiere. Así es que, pues la comunicación con la persona que va a poner el audio, el que va a manejar las mezclas del escenario y la consola de salida va a ser importante. Claro que también voy a hablar de los grupos musicales que tocan en fiestas, pero bueno. Ahora el B. La parte B es el sonido que saldrá como referencia para los músicos por medio de los monitores. Y va a ser bien importante que tú te organices con los monitores. Y bueno, los músicos los podemos dividir pues en grupos que tocan en fiestas pequeñas, en salitas o en saloncitos medianos o quizás grandes, y que ellos mismos hacen su prueba de sonido. Así es que va a ser bien importante que aprendas a hacer una buena prueba de sonido y voy a explicar cómo poder desarrollar una. La otra es cuando ya los músicos tocan en grupos más organizados, y al decir más organizados no quiero decir que sean mejores músicos, sino son más organizados, que bueno, pues están teniendo una plataforma de lanzamiento de ellos mismos porque se esfuerzan, porque trabajan, se preocupan y buscan oportunidades en teatros pequeños, en salas pequeñas de conciertos, y hacen una serie de conciertos junto con otros grupos o otras bandas, ya sea de reggaetón, de rock, de cumbia, de lo que sea, y entonces empiezan ya a tener necesidades diferentes. Y bueno, ya cuando es muy fácil una prueba de sonido es cuando ya tocas con un grupo musical, un artista que pues ya es importante, y tocas conciertos medianos o conciertos grandes. Ahí realmente ya no hay que preocuparse mucho porque tienes un road manager, un stage manager, tienes técnicos que se van a preocupar por el mínimo comentario que tú les hagas de la calidad del sonido que tú quieres y cómo quieres escuchar. Pero como no todos tocamos con artistas mega famosos y no todos tocamos cada domingo, cada sábado, cada viernes en estadios, pues hay que estar bien conscientes y bien realistas que todos tenemos que aprender cómo manejar nuestro sonido. Para eso voy a dar los 8 tips para que aprendas a hacer un buen sound check o una prueba de sonido. Esto es para todos los músicos, pero como este es un canal de batería, pues vamos a hacer la prueba de sonido para el baterista. Bueno, pues antes de empezar con los 8 tips para un buen sound check o prueba de sonido, déjenme decirles que todos ustedes en determinado momento van a necesitar saber qué es un rider técnico. Un rider técnico, te vas a preguntar qué es eso, cómo se toca. No,
Un rider técnico es un documento, es un mapa, es un croquis, donde tiene especificaciones muy técnicas del grupo musical. Vamos a imaginarnos que tú tocas en un grupo de 5 personas y tocas en fiestas. Todos los fines de semana tocas en un salón diferente. El rider técnico va a servirle a esos 5 músicos que tocan para saber dónde se va a colocar cada uno siempre. Y no que te digan, la batería ahora del lado derecho, la batería ahora del lado izquierdo. No, ahora atrás. El bajista lo queremos en el lado izquierdo y el cantante en el lado derecho. No, un rider técnico tienes que organizarlo para que sepas dónde se van a colocar siempre, utilizando un espacio reducido, un espacio más grande, pero siempre en la misma geografía del stage. Así es que ese es el rider técnico. Especifica cuántos micrófonos necesita la batería, qué efectos necesita, si el bombo es más grave, si es bombo eléctrico, etc. Ese es el rider técnico. Y te va a servir mucho de utilidad porque así, si eres un grupo pequeño, aprendes a hacer tu rider técnico y ya no necesitas andar preguntando dónde me voy a poner. Ya sabes tu lugar, dónde va a ser siempre, y ya nada más mides los cables que necesitas para la consola y lo vas a hacer bien. Así es que ese es un rider técnico que todo músico necesita saber. Ahora sí, vamos a empezar con el tip número 1. El tip número 1 es uno de los más importantes y fundamentales porque se relaciona a la educación y al ser amable. No importa si tocas en un grupo de 3 personas y que llevan años conociéndose. Una de las cosas importantes y fundamentales para una buena relación es evitar los malos entendidos. Así es que si tú siempre pides las cosas por favor y hablas por nombre con la persona, y eso hace que empiece a surgir la magia para que empiecen a tocar todos de una forma fraternal y surjan las cosas solitas y se haga bien. Así es que no importa si tu guitarrista se llama Joaquín o Pedro y él está cerca de la consola y tú quieres que le suba de volumen a la tarola. Le dices, oye Joaquín, por favor sé tan amable de subirle un poquito al volumen de mi tarola. Entonces él lo toma con buen agrado y lo sube. Muy complicado cuando tú le dices, pst, 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 hey, maestro, súbele tantito a... la magia se rompe. Entonces siempre tenemos que buscar una forma de respeto. Y más respeto sobre todo cuando tú vas a utilizar un equipo de audio que no es tuyo, ya sea que tú rentaste un audio y el audio viene con un técnico que va a sonorizar, que va a manejar la consola, va a instalar el equipo, lo va a cablear, va a poner los micrófonos. Con más razón vas a tener que tener muy buena comunicación con él porque vas a depender de él de sonar bien o sonar mal. Así es que si tú le hablas con respeto por su nombre y pides las cosas, por favor, créeme que la magia empieza en ese momento para que empecemos a tocar bien. Cuando hay malos entendidos, después de 40 y muchos años tengo tocando, pues me ha tocado situaciones donde hay un roce con el ingeniero, con el técnico, con el sonidista, con el que maneja la consola de monitor o de afuera, donde a propósito nada más mueve un botoncito, te quita el monitor, tú no escuchas y no sabes qué hacer, o al guitarrista le subió los agudos y oye terrible su guitarra, y entonces él puede hacer que nosotros sonemos mal. Claro que los profesionales pues tienen que ser profesionales en cualquier situación, pero si tú creas la magia de una buena relación, créeme que los sonidistas, los técnicos, los ingenieros se sienten más comprometidos a ayudarte a que suenes mucho mejor. Ese es el tip número 1. Bueno, pues ahora vamos a dar el tip número 2. El tip número 2, creo que muchos de los músicos fallan en este tip. La puntualidad, el tiempo, ser responsables en llegar a tiempo. Déjenme decirles que cuando los músicos llegan a la mera hora o 5 minutos antes, el hacer las cosas a la carrera o apresuradamente no ayuda en el proyecto con el que vas a tocar. Como consecuencia, seguramente en la 5ª canción ya vas a ecualizar un poquito mejor, pero las 5 canciones ya dieron una mala imagen de lo que haces tú como músico para tu público. Así es que si tú eres puntual, te tomas el tiempo suficiente para llegar y ecualizar y acomodar tu instrumento, créeme que ese es un plus para que lo hagas bien. Vas a tener tiempo suficiente para hacer una prueba de sonido.
Déjenme decirles que, por ejemplo, en mis experiencias de que yo toco en grupos de fiestas, en grupos de acompañar a artistas, de recitales, puedo tocar en una fiesta chiquita, en una cantina o en un concierto muy grande. Entonces, de eso he aprendido mucho. Un ejemplo es que si tú tocas en una fiesta con un grupo pequeño, en unos 15 años, en una boda, tienes que ser responsable para hacerte pues un currículum o un prestigio de que tú eres puntual, llegas y suenas bien para que puedan contratarte en otra ocasión y eso se refleje en ganar dinero. Ahora bien, déjenme pasar a otro nivel. Si tú ya estás trabajando y estás buscando la oportunidad porque eres un grupo más organizado, te estás desenvolviendo bien y estás buscando la oportunidad de tocar en salas medianas o en teatros pequeños, pues con más razón tienes que ser más puntual, porque en ese tipo de lugares generalmente no tocas tú solo, van a tocar 4 o 5 bandas esa misma noche, pues para jalar gente que salgan los gastos, ¿verdad? Porque esa es la única forma de cubrir gastos, tocando 5 bandas y que pues esas bandas jalen lo más posible de gente. Así es que si tú llegas tarde al soundcheck, tú vas a hacer una reacción en cadena de que el tiempo no va a alcanzar y seguramente alguno de los otros grupos no va a hacer una buena prueba de sonido, entonces va a tener problemas. Ese es un caso, pero generalmente los técnicos que están en un lugar fijo van a sacrificar al que llegue tarde. A ti te van a decir, mira, son 15 minutos ya tarde que era tu prueba de sonido, espérate y si hay tiempo más adelantito lo hacemos cuando terminamos con los demás. Déjenme decirles que eso no va a pasar. Porque no pienses que los técnicos están para ti y para tu tiempo a la hora que lo dispongas. No, los técnicos no llegaron 3 o 4 horas antes para ecualizar a los grupos musicales que van a actuar. Esos llegaron desde antes. Armaron, conectaron, checaron sus micrófonos, sus cables, sus bocinas. Ellos ya tienen horas trabajando ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te dicen por cortesía. Si alcanza un poquito más el tiempo, lo hacemos contigo al final. No, no va a pasar, no va a suceder. Así es que cuando te toque actuar a ti, tú vas a subir al stage y vas a tocar. Y si el técnico tiene bastante experiencia o tiene buena experiencia o es buena persona, porque eso va a contar mucho también, pues en la primera canción te pudiera ecualizar. Y si no es así, pues te va a dejar que suenes terriblemente. Y todo por tu culpa, porque no eres puntual, no eres responsable. Así es que siempre vamos a intentar tener puntualidad como músico en cualquier aspecto de tu vida, pero cuando vas a presentarte en algún lugar tienes que tener puntualidad para los soundcheck. Déjenme ponerle otro ejemplo. Aquí en los Estados Unidos se acostumbra mucho que hay bailes mexicanos donde se toca música de banda, música norteña, música del baile de recuerdo, música de cumbia. Y generalmente en esos clubes, que son bastante grandes, actúan por lo menos 4 grupos. Generalmente, con respeto lo voy a decir porque me conocen muchos de los sonidistas, con respeto lo voy a decir. Muchos de los sonidistas que están trabajando de planta ahí, en realidad no tienen experiencia y no saben lo suficiente que se tiene que saber. Así es que en muchos de esos lugares no hay sound check. Llegas 10 minutos antes de que termine el otro grupo, pones tus cosas a un lado del stage y cuando se va bajando el grupo, va subiendo tus cosas. Y entonces, el que está encargado de la consola de sonido, pues va a ir ecualizando como él va pudiendo. No conoce tu música, no conoce tu estilo, no sabe qué frecuencias necesitas. Así es que él como pueda lo va a hacer. ¿Cómo vas a evitar este tipo de problemas? Bueno, pues vas a tener que gastar un poco más de dinero y buscar a alguien que te ayude, que sepa de sonido. Un técnico de sonido que sea tu jefe de stage, tu road manager, no, tu manager de stage. El que se encargue de cuántos micrófonos necesita la batería, cuáles son las soluciones que pueda tener para la guitarra, para el bajo sexto, para el acordeón, para la trompeta, para el saxofón. Y una de esas personas te va a ayudar muchísimo, pero la condición es que tiene que saber. No llevar a tu amigo nada más porque es tu amigo y que la vayan a pasar bien, porque no, si quieres hacer un buen espectáculo, tienes que sonar bien y eso va a depender pues de varios factores. Vamos a ver el tip número 3. El tip número 3 es bien importante. Tú cuando vas a tocar a una fiesta, a un concierto, con un artista o con tus amigos, lo que quieres es que suene bien, que tu instrumento suene bien, que suene agradable para que tú
pues te puedas lucir con algún remarco, te sientas a gusto y contento contigo porque lo estás haciendo bien y que está sonando todo bien. Para lo cual, en algunas ocasiones hay problemas técnicos en un escenario, en un salón, en cualquier lugar. Y el sonidista te va a pedir que colabores con él, así es que el tip número 3 es colabora con el sonidista, con el técnico, con el ingeniero de audio. Colabora. Existen muchos ejemplos que yo podría mencionarles, pero me voy a referir a la batería. Tienes que colaborar, porque de repente si él te dice, mira, pégale menos fuerte y yo aquí me encargo de hacer menos compresión, que suene más natural tu batería y te voy a dar más volumen, así es que te vas a forzar menos, toca menos fuerte. Pues hazlo, intenta controlar tu volumen. Puede ser al revés, te dice, ¿sabes qué toca más fuerte? Porque tengo problemas con el equipo, con algún micrófono, no me responde la mezcladora, lo que sea. Intenta golpear más fuerte. Como él te diga, colabórale. Hay algunas ocasiones, ya son drásticas estas, que en alguna ocasión te dicen, oye, ¿podrías reafinar tu batería? No te sientas ofendido que te está corrigiendo. En alguna ocasión a mí me sucedió que me dijo, oye, ¿podrías afinar el bombo, por favor? Y le dije, ok, nada más dime por qué. Porque yo tengo unas quintas justas, está afinado así por la música que toco. Y me dice, es que tengo algún problema técnico y si tú me ayudas a afinar más grave el bombo, yo voy a poder darle mejores frecuencias y te garantizo que allá afuera cuando suene va a sonar muy bien. Si tú me ayudas, vamos a hacer que tu grupo y tu trabajo suene muy bien. A lo cual hay que acceder porque hay que colaborar, porque ellos conocen su equipo, saben cómo se maneja, cómo se desarrolla. Y eso va a ser punto fundamental para que tú toques bien. Así es que siempre tienes que colaborar con los sonidistas y pedir las cosas, por favor, y aprenderte su nombre. Bueno, pues a continuación te voy a dar el tip número 4. El 4 es de respeto también. Crear la magia merece respeto en el escenario para que surja eso que necesitamos para tocar bien, sentirnos a gusto. Así es que cuando los demás músicos estén haciendo su sound check, que les digan toca, tú quédate callado, no hagas ruido. Deja que los demás hagan su trabajo y su sound check para que se sientan a gusto. Tip número 5, que es bien importante y vas a evitar problemas o dañar equipos tanto tuyos como de los que rentan el equipo o del teatro o del lugar donde estás tocando o del bar donde estás tocando. El tip número 5 te va a sacar de problemas muy importantes. Así es que cuando vas a colocar los micrófonos que no son tuyos, procura colocarlos en un lugar donde sea cómodo y no vayas a dañarlos golpeándolos con un baquetazo. Si alguien está poniendo los micrófonos en la batería, el sonidista, el técnico, el ingeniero, pídele por favor que te los ponga en un lugar donde tú le indiques y especifica, mira, quiero que lo pongas ahí porque yo toco muy fuerte, muy agresivo y quiero evitar golpear el micrófono. De esa forma evitas problemas y todo te va a salir muy pero muy bien. Y no vas a dañar equipo y tú vas a estar contento con lo que estás haciendo. Tip número 6. El tip número 6 es importante para el músico individual. En muchas de las ocasiones son accidentes chuscos, graciosos, ocasionados porque en el lugar donde estás tocando, en tu lugar específico donde colocaste tu instrumento, no hay orden y hay una enredadera de cables bárbaro que de repente con la emoción de la fiesta, del concierto, del baile, te paras y sin querer te enredas en los cables y ¡pum!, te caes. Entonces tienes que evitar cualquier accidente o jalar un cable de más. El tener organizado tu lugar donde te vas a poner, que no haya cables de más, que estén sin riesgo de que los puedas pisar, va a ser muy importante porque los accidentes así suceden. Hay artistas que de repente se les olvida que no traen el micrófono inalámbrico, que están tocando con un micrófono de cable y se están moviendo en el escenario bien y de repente se les olvidó, siguen caminando y el cable los jala y la caída. Han ocasionado fracturas de manos, de cabezas y de gran cantidad, así es que no les digo nombres de grandes amigos míos, artistas famosos, unos ya se murieron, pero tuvieron ese tipo de accidentes. Todo porque pues de repente en la emoción de la tocada se te olvida que no tienes un cable suficiente largo, no tienes un micrófono inalámbrico y por la emoción pues actúas y ocasionas un accidente. Vamos a ver el tip número 7. El tip número 7 es fundamental e importante para cada músico.
Si bien la batería de repente sufrimos porque nos ponen hasta atrás y de repente si estoy tocando con un grupo donde vamos a tocar a una boda en una casa o a unos 15 años en una casa y no tenemos el suficiente equipo, tenemos que buscar la posibilidad de que el monitor que utilicemos todos nos alcance para colocarlo y escuchemos, ponerlo en determinada posición para que todos los alcancemos a escuchar. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. Así es que de repente cuando el baterista no tiene buen monitor y no está escuchando y el sonido está demasiado fuerte y aturdidor y no se distingue, es muy fácil y hay un alto porcentaje de que el baterista se equivoque. En mi caso, yo he desarrollado la técnica a través de tantísimos años de que cuando sucede eso, yo pido mejor que apaguen el monitor y yo voy a intentar esforzarme a escuchar o tener referencia del pianista, del acordeonista, del cantante, del bajista, viendo sus movimientos, y entonces yo voy a seguir la canción, para lo cual yo voy a bajar mi volumen de tocar para que yo alcance a escuchar a los demás. Así es que tú en alguna ocasión vas a enfrentarte a ese tipo de situaciones. Así es que los monitores son bien importantes. Cuando ya tocas en un teatro moderado, donde tienes 2 monitores o 3 monitores, y no entiendes qué instrumentos necesitas escuchar más y tú los dejas todos parejo y de repente pues el piano no lo escuchas muy bien, tiene un alto grado de posibilidades de que te equivoques. Así es que tienes que aprender a pedirle al sonidista qué instrumentos necesitas más que se escuchen en el monitor, si necesitas más la voz y las melodías ya sea de la guitarra o del piano, pedirlas. Así es que pues tienes que comunicarte con el sonidista y solicitar que el monitor suene de acuerdo a lo que tú necesitas. En mi caso yo siempre solicito que el monitor sea muy bajo de volumen, solicito las líneas melódicas más importantes. Si tengo trompetas y saxofones, quiero esas líneas con la línea principal del cantante. Con eso yo me voy a guiar y voy a tocar bien. Y todo lo demás bajito para que no me lastime, porque en algunas ocasiones tengo audífonos de oído, pero de repente son muy estorbosos para mí, entonces prefiero escuchar el monitor de piso. Eso me va a ayudar. Así es que si tú aprendes a solicitar el monitoreo, o si estás tocando en un grupo tuyo y el equipo es tuyo, tienes que aprender a manejar los monitores, es bien importante. Vámonos con el tip número 8, el último tip, el tip que va a hablar mucho de ti, y el tip se refiere a las bebidas, ¿sí? Todos los músicos tomamos alguna bebida cuando estamos tocando. En mi caso yo tengo una botella de agua con tapadera. Y la tengo con tapadera porque si hay oportunidad en un espacio donde estén anunciando la canción, quito la tapadera y tomo un trago de agua. La vuelvo a tapar y la pongo ahí de tal manera que si se me cae la botella de agua, no se desparrame el líquido. Así es que yo a toda costa evito utilizar vasos desechables, utilizar vasos de plásticos que se puedan caer y se pueda regar el líquido, la soda, el agua, un agua de sabor. Yo no tomo, así es que pues no tomo ni cerveza ni alcohol. Así es que yo prefiero el agua, y mi recomendación es que tienes que proteger tu equipo y también el área donde estás tocando, el área de tu trabajo. Por ningún motivo yo te recomiendo a ti, guitarrista, pianista, bajista, que si estás tomando una bebida, una cerveza en un vaso, la pongas en el amplificador, porque se puede caer, el líquido se va a introducir en el amplificador y se va a descomponer y adiós aparato. O si tienes una bebida y estás tocando y de repente la pones en un monitor, en una bocina, es muy probable que se vaya a caer. Así es que una de las cosas es tener organizado ese aspecto. En las fiestas yo entiendo, y le mando un caluroso saludo a todos los músicos con los cuales he tocado a través de tantísimos años, que me han dado la oportunidad pues de compartir una fiesta, un escenario, una boda, unos 15 años, un concierto, acompañar a X artistas. Les agradezco y les mando un caluroso saludo a todos ustedes. Pero sí, de repente muchos músicos cojeamos de lo mismo, que de repente parece acumulador, ya tienen 3 o 4 cervezas ahí a un lado, y que cuando se van a mover pues es tanto el estorbo de las latas que no tienen el espacio suficiente para hacer movimientos buenos.
Así es que entre mejor tu área de trabajo esté, pues es mejor. Así es que yo no te digo si tomes una cerveza o no tomes una cerveza, eso es individual. Pero personalmente sí te digo que tenemos que tener cuidado con las bebidas, de que no se tiren, porque se cae en la alfombra de tu batería y eso va a oler terrible. O se cae en la consola y vas a hacer cortocircuito, se cae en los cables. Por ejemplo, imagínense, estoy tomando una soda de esas de color oscuro, se me cae la soda y va a ensuciar todos los cables y entonces cuesta trabajo limpiar los cables. Así es que es una cosa muy importante saber qué estás tomando y que tengas la seguridad de que no se te va a caer el líquido que estás tomando. Así es que si tomas agua, soda o cerveza, bueno, cuestión individual de cada uno. Así es que estos son los puntos que yo considero más importantes a través de los años con los que yo he tocado. Seguramente, si tú eres tecladista, diferirás en algunos puntos, o si tú tocas la guitarra o si eres cantante, a lo mejor vas a agregar algunos puntos, o algunos puntos de estos para ti no son importantes. Pero el soundcheck tiene una función muy importante. Si eres un grupo independiente que toca en fiestas, procura tener un buen soundcheck, manejar tu equipo de una forma adecuada, que tengas un sonido hacia tu público que va a bailar y que va a cantar y que te va a escuchar, que se oiga agradable. Y si utilizas monitores, que escuches bien. Si tocas ya con artistas de nivel mediano, ahí la cosa cambia porque tienes muchas facilidades, pero siempre la comunicación en el escenario con los sonidistas va a ser bien importante. Como siempre, les agradezco su atención, les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos los seguidores de este canal y los invito a que compartan estos videos y pedirles que si les gustó el video, manita arriba, y si no les gustó, manita abajo. Como siempre y como todos los lunes, les agradezco su compañía y los invito a que exploren este canal con más de 130 videos que te pueden ser de gran utilidad. Deseo que tengan una excelente semana y nos miramos hasta el próximo video. Para los miembros del curso de batería, este miércoles tenemos videos nuevos. ¡Hasta luego!